Me gustaría, si pueden, pensar un instante, cada uno de ustedes, los que ya tienen formación en el área de la voz, y aquellos que no la tienen, ¿qué piensan cuando uno habla de laboratorio de la voz? Porque en nuestra experiencia lo que aparece es que cuando uno le dice a un paciente, tenés que hacerte un laboratorio de voz, aparece en la cabeza del paciente un sinfín de fantasías en cuanto a qué es lo que vamos a hacerle. Vienen de un estudio, como recién comentaba, un estudio ya sea fibrolaringoscópico o estroboscópico, y se le pide un estudio más que es laboratorio de voz. Encima se llama laboratorio, con lo cual hasta nos ha pasado en la práctica diaria pacientes que vienen en ayunas porque no saben qué es lo que les vamos a hacer, y lo que yo les pido es que, si quieren, me pueden hacer cualquier pregunta, por ahí por un tema de organización, al final de la charla, pero este instante de pensar, ¿qué conocen ustedes acerca de laboratorio de voz? ¿Qué creen que nos puede aportar? Y ojalá pueda alguna de estas dudas a lo largo de la charla poder resolverlas. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en evaluar una voz, y recién lo comentaban, evaluar una voz no es simplemente observar los pliegues vocales o observar la anatomía. Nosotros estamos observando una función compleja que está atravesada por una multidimensión. Hay diferentes elementos que constituyen lo que es la producción de una voz, ya sea en un profesional de la voz o aquel que no lo es. Siempre significa evaluar la complejidad de la integridad de la emisión del sonido. Por lo tanto, ¿cuáles son aquellos componentes que nosotros evaluamos? Y un poco tenía ganas de contarles, y ahora está muy en boga, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y quería compartir con ustedes, si uno pone y aparece en el chat, qué es evaluar la voz, miren lo que aparece. Como uno dice que es un análisis perceptual, que se evalúa la calidad, la intensidad, el tono, la fluidez y la articulación de la voz. El punto 2 es análisis acústico. Se utiliza un software para medir la frecuencia, la amplitud y el espectro de la voz. El 3 habla de un análisis aerodinámico, en el cual se mide el flujo de aire y la resistencia en las vías respiratorias durante la producción de la voz. El 4 habla de la evaluación de la fonación y la resonancia, es decir, ya involucra lo que es el filtro o la producción del habla, donde habla de se evalúa la capacidad del individuo para producir sonidos y modificar su calidad mediante la resonancia en las cavidades del cuerpo, es decir, las cavidades resonanciales. Los 5 habla de la evaluación funcional, es decir, que se analiza la eficacia de la voz para cumplir su función comunicativa y se identifican posibles problemas de salud vocal, lo denomina. Y el punto 6 habla de la autopercepción y percepción social, es decir, ¿qué opina el individuo con alteración de la voz acerca de su propia voz y cuál es la limitación que esto provoca? Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la inteligencia artificial, preguntamos qué es evaluar la voz, nos dice todo esto, y yo que me dedico a esto hace años digo, listo, ya está, no tengo que preparar nada ni contarles nada porque acá está ya todo sumamente ejemplificado, pero probablemente la práctica o el intercambio con el paciente hace que tengamos otros elementos a incluir. Y quise ponerlo de inteligencia artificial porque todo lo que tiene que ver con la metodología de digitalización de la voz y de análisis acústico de la voz proviene del inicio de investigaciones acerca de síntesis del habla. Es decir, que lo que ahora denominamos como inteligencia artificial y nos parece algo sumamente novedoso, en lo que tiene que ver con la voz y la digitalización del sonido, tuvo que ver con la síntesis del habla como inicio de lo que tiene que ver con el análisis acústico de la voz. Por lo tanto, si evaluamos la voz, creo, esto lo llamo de este modo, suena raro, pero es PAVA, que es la P de la valoración del paciente, la A del audio perceptual, la B de lo visual y la A de lo acústico. Es decir, que cuando leí lo de la inteligencia artificial y después volví a lo que siempre tomo como concepto, estamos bastante unificados en esta conceptualización. Entonces, cuando hablamos de evaluación, la A de lo auditivo, lo que decía recién el doctor, nosotros cuando ya aparece el paciente, lo primero que escuchamos es su voz, aprendimos a escuchar su voz en lo que tiene que ver con el habla espontánea, pero también tenemos una formación
sumamente específica y en lo que tiene que ver con la curva de aprendizaje en el área de la voz, lo auditivo es lo inicial, empezar a primero discriminar el grado de severidad de esa disfonía, si es una disfonía muy, muy grave, muy severa o leve. Esto un poco para que ustedes lo tomen como concepto. Entra un paciente con una voz y uno dice, uy, pero ¿cómo es esta voz? En principio empiecen a escuchar si es una voz con mucha alteración o con poca alteración. Por otro lado, siempre nos apoyamos de lo visual. Para nosotros es fundamental tener el apoyo visual y lo que ustedes nos envían como diagnóstico y esto que podemos elaborar juntos de diagnóstico para completar e ir formando esta evaluación. Y lo acústico. Lo acústico, que es el laboratorio de voz o el análisis acústico de la voz, lo que les planteamos a los pacientes que es como una foto de su voz. Lo que nosotros tenemos es realmente eso, una foto de lo que tiene que ver con la voz, esa voz transformada en conceptos acústicos, transformada en una onda sonora para ser valorada y evaluada. Esa voz es esa voz de ese momento, por eso esa foto, la foto es algo que ocurre en un instante, uno saca una foto y es un recuerdo de ese momento. Por lo tanto, también un análisis acústico de la voz nos cuenta cómo es la producción sonora en ese momento. Y la P del paciente puse también paciente y paciencia, porque abordar un paciente con alteraciones de la voz requiere mucha paciencia, requiere poder preguntar, elaborar las preguntas, acompañar al paciente en las preguntas, y en general, alguien que viene con una alteración de la voz, viene con una dolencia, viene porque algo le molesta, entonces tenemos que también poder orientar a este paciente que consulta para buscar una solución. De algún modo tenemos que resolver. Por lo tanto, si tenemos un paciente con una disfonía, como elementos que son básicos, pero para recordarlos, entender cuál es su profesión, preguntar su profesión, cuál es su uso de voz y cuál es la demanda vocal. Hoy por hoy, y hay porcentajes ya establecidos, y la bibliografía también así lo denomina, en general se habla de un 30% de la población en general en estudios realizados que en algún momento de su vida tiene una disfonía. Esto aumenta a un 45% cuando es un profesional de la voz. Por lo tanto, sí o sí preguntar cuál es el uso y la demanda vocal. Hay muchísimas profesiones que requieren del uso de la voz para poder trabajar. Por lo tanto, un paciente con una alteración de la voz que no puede trabajar le implica limitar su trabajo, le implica limitar su ingreso y hasta por ahí muchas veces el sostén familiar, y eso le provoca obviamente mucha molestia y quiere resolverlo lo antes posible. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo es el inicio de la disfonía? ¿Cuál es el inicio de la alteración de la voz? Tener ese parámetro, esa pregunta como elemento importante. ¿Cómo inició? ¿Inició rápidamente? ¿Fue brusco? ¿Fue progresivo? En el último tiempo hay muchos pacientes, y supongo que les pasará a todos ustedes y a los que hacen laringología, que después de diciembre aparecen con lesiones, de repente en diciembre, a partir de diciembre estoy con disfonía, y eso se lo tenemos que agradecer a nuestro equipo mundialista que ganó, pero muchos de ellos gritaron, y lo que vemos son muchas lesiones, en general son pólipos en cuerdas vocales, ligadas al sobreesfuerzo por haber gritado los goles, por haber festejado y todo lo que conllevó a esa Copa Mundial. ¿Qué cambios siente en la voz? ¿Qué le provoca? ¿Cómo es la voz de mañana? ¿Cómo es la voz durante el día? ¿Cómo es la voz de noche? ¿Cuál es su queja vocal? Nosotros preguntamos mucho y en el sector ya todo el mundo sabe que yo enseguida pregunto, bueno, ¿de qué se queja el paciente? Lo podemos llamar queja o motivo de consulta, pero el concepto de queja del paciente me parece sumamente pertinente para este tipo de alteraciones. Si usas agentes irritativos, cuáles son los que usan, cuáles son los hábitos, cuál es el consumo, y cuáles son las enfermedades generales que tienen. Medicaciones que utiliza, también sabemos que hay muchas medicaciones que pueden provocar como efecto colateral disfonía, y cuánto le molesta el problema de la voz. Siempre también de rutina es de 0 a 10. 0 es nada, 10 es mucho. De 0 a 10, ¿cuánto le molesta el problema de su voz? Eso como elementos a tener en cuenta. Por lo tanto, se denomina clínica de la voz, evaluación de la voz, como lo quieran llamar, y en diferentes países se denomina de otro modo, pero sí hay un algoritmo que
sería lo óptimo a seguir, y es fibrolaringoscopía, laboratorio de voz, compuesto por el análisis acústico de la voz y también la valoración perceptual, la estroboscopía, y de ahí arribar a un diagnóstico específico. Sabemos que hacer los estudios especializados y específicos lo que va a hacer es muchas veces la modificación y la especificidad en el diagnóstico. Se habla de un 45% de modificación del diagnóstico a partir de utilizar metodología específica para la valoración de la disfonía. Cuando hablamos de evaluación auditiva y lo que tiene que ver con lo perceptual, hay cuestionarios, hay muchísimos cuestionarios, algunos de ellos están validados y adaptados al español. Hay escalas, la escala GRBAS, GRBASI, RASAT, RASATI, la Disfonía Severity Index, el KPB, algunos de ellos están validados al español, algunos al español argentino, y lo que estamos haciendo nosotros es cada vez más validar, adaptar desde nuestro idioma y poder utilizar las escalas que se usan mundialmente, porque eso también hace que tengamos protocolos, protocolicemos las valoraciones, y que los valores que nosotros utilicemos en cuanto a cantidad de pacientes, cantidad de fonía o severidad, también podamos compararla con otros países. Dentro de los cuestionarios, los que ahí vemos, el BHI, que es Vocal Handicap Index, el Singing Vocal Handicap Index, perdón, el Pediatric Vocal Handicap Index y el Voice Quality Related to Life. Les cuento que nosotros ahora en el servicio con mi compañera, con la licenciada Flavia Alimén, estamos validando el Voice Quality of Life. Las validaciones y adaptaciones requieren mucho tiempo porque se necesita una muestra importante, se habla de aproximadamente más de 2 años, lo venimos haciendo y bueno, ya lo lograremos. El Pediatric Voice Handicap Index está validado y adaptado al español Argentina, y el Singing también lo estamos haciendo, y el BHI usamos la versión español. Con respecto a las escalas, la más utilizada a nivel mundial es la que ven acá, la GRBASI, que como vieron previamente, acá lo tienen desde el año 1998, es una escala propuesta por el doctor Hirano. La G es de grado, la R, roughness, que nos habla de irregularidad en la vibración de los pliegues vocales, la B de breathness, que es ligado al soplo, a la turbulencia, a ese aire que se escucha en la emisión del sonido. La A es de astenia, de astenia, de la pérdida de potencia o sonoridad en la emisión. La S de strain, de tensión, en general tiene que ver con la hiperfunción, y de la I de inestability o de la inestabilidad en la fonación. ¿Qué pasa con esto? Entra un paciente y nosotros ya escuchamos su voz, y desde ahí en nuestra cabeza, porque así como ustedes cuando hacen un abordaje quirúrgico saben cuál es el recorrido y cuál es el camino, para nosotros este es el camino para establecer la G de grado, cuál es el grado de severidad de la disfonía, y desde ahí cuáles son los elementos específicos que escuchamos para hacer el correlato con lo que puede pasar a nivel de los pliegues vocales. Es decir, que son escalas que valoran lo glótico, valoran lo que tiene que ver con pliegues vocales. Durante muchos años usamos la escala RASAT, que es una escala que validaron el doctor Paulo Pontes y Silvia Pino de Brasil. Resultaba fácil porque tiene que ver con elementos que podríamos discriminar, y creo que a los fines pedagógicos siempre sigue siendo útil, así que les voy a hacer escuchar alguna de estas voces. La R de ronquera. Cuando hablamos de rockera, entonces, irregularidad, que es un poco el correlato con la anterior. ¿Escuchan ese ruido que aparece en la emisión? ¿Sí? Ese ruido es ronquera. Les pido que en su cabeza, cuando piensen en aspereza, traten de imaginar cuál es el sonido que va a aparecer. La aspereza está ligada a la rigidez. Y tiene un correlato a nivel de lo que sucede en pliegues vocales. Vamos con el soplo. El soplo es ese aire que se escucha en la emisión.
ahí tienen una voz con astenia, y ustedes pueden decir, uy, pero no se escuchaba el mismo volumen que los otros, están todos grabados con la misma modalidad. Por lo tanto, la astenia, eso que uno siente, uy, no se escucha, es propio de una voz asténica. ¿Dónde van a escuchar voces asténicas? En patología neurológica o en presbifonías. Ronquera en lesiones de masa, aspereza en rigidez de los pliegues vocales, soplo en dificultad en el cierre glótico y tensión, vamos a Ah, en esa actitud fonatoria de sobreesfuerzo, ¿sí? Entonces, un poco lo que les decía, escalas, cuantificamos, se cuantifica la escala en relación a normal, leve, moderado y severo, en función de cada uno de los aspectos que vamos valorando. El Vocal Handicap Index, es decir, que el paciente lo que tiene que ver son protocolos de autollenado, lo que hay son afirmaciones y tiene que valorar por medio de la escala de Likert, es 0, 1, 2, 3 y 4 en función de cuántas veces le provoca esta alteración. Por ejemplo, la gente me oye con dificultad debido a mi voz, nunca, casi nunca, siempre o casi siempre, es decir, va numerando cada uno de los elementos y desde ahí nosotros también hacemos una valoración. ¿Por qué sirve esto? Sirve por varias cosas. Una, le aporta al paciente la posibilidad de tener esas afirmaciones y poder cuantificarlas y poder decir, ok, me pasa esto, ¿qué me pasa con que la gente no me entiende en sitios ruidosos, mi familia no me oye? Y yo creo que también sirve, y en esto que nosotros somos un hospital escuela y formamos profesionales, cuando uno está en un área que no maneja muy profundamente, sirve también como orientadora de la pregunta. Entonces también es un elemento que utilizamos no solamente para beneficio del paciente, sino también para beneficio de esta curva de aprendizaje en la cual me referí previamente. Aquí tenemos el Pediatric Voice Handicap Index, que está validado, lo he validado con profesionales del Hospital Garrahan, con el doctor Hugo Rodríguez y la doctora Sandra Carrera Fernández. Esto está publicado, lo pueden bajar, es obviamente de acceso gratuito, y lo utilizamos en todos los niños. ¿Qué pasa con el Vocal Handicap Index pediátrico? Lo llenan los padres, no lo llena el niño. Y ahora estamos trabajando sobre el Child, que es uno que llena a los niños entre 8 a 15 años. Así que este es llenado por padres o cuidadores, y el otro es llenado por niños. Hay un artículo muy interesante que se llama The Mamas and the Papas, y lo que hace es una valoración de el Voice Handicap Index pediátrico llenado por padres y madres del mismo niño, y ahí la diferencia que hay entre la percepción de la disfonía por parte del padre y por parte de la madre. Este es el singing, que está orientado a cantantes, y lo estamos validando con la doctora Sandra Carrera Fernández, y este es el Voice Related Quality of Life, que lo estamos validando con la licenciada Flavia Limena. Entonces, específicamente cuando hablamos de análisis acústico de la voz, es un método de valoración de la señal sonora. En este caso, la señal sonora es la voz. Y acá de nuevo, porque nada, me gustó esto de la inteligencia artificial, y obvio lo hice con ayuda, le pregunté ¿qué es un laboratorio de voz? Y miren lo que aparece. Es un espacio destinado a la investigación, experimentación y evaluación de la producción vocal, así como el desarrollo de técnicas y herramientas para mejorar la calidad y rendimiento de la voz. En este lugar, es decir, que yo lo denomino como un espacio, se realizan estudios sobre la fonética, la fonología, la acústica y la biomecánica de la voz. Es decir, que entra todo, y habla de que se utilizan programas informáticos y tecnología de vanguardia para analizar y grabar la voz de los individuos en diferentes situaciones y contextos. Los profesionales que trabajan en este campo, como los especialistas en terapia vocal, los fonoaudiólogos, utilizan los resultados de estas investigaciones para desarrollar programas personalizados de tratamiento y entrenamiento vocal para personas con problemas de voz o para aquellos que deseen mejorar su habilidad vocal para fines profesionales o artísticos. Maravillosa definición, y adhiero a muchos de los conceptos que acá están escritos. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando hacemos un análisis acústico de la voz?
grabamos, hacemos grabaciones digitales, la digitalización nos permitió aprender cada vez más sobre este elemento, analizamos las ondas sonoras, y acá hay un tema muy importante, que tiene que ver con los algoritmos matemáticos que utilizamos para la medición o cuantificación, los provee el programa que utilicemos, es decir, que cada programa tiene un algoritmo diferente. Es muy importante esto porque si uno tiene una comparación con un paciente, debería siempre usar el mismo programa de análisis de la voz, el mismo programa de análisis acústico de la voz, porque si no estamos midiendo con cuantificadores, con algoritmos matemáticos de uno u otro, y eso no sería lo correcto. Por lo tanto, existen diferentes programas, que acá se los denomino, métodos tanto lineales como no lineales. Dentro de los lineales, que son los más conocidos, el Anagraph, Dr. Speech, el Pratt, el Wavesurfer, el Voce Vista, el CSL, y volví a poner el Anagraph, porque el Anagraph es el que usamos en el hospital. En lo personal, yo en mi consultorio uso el Dr. Speech, el Pratt es de aplicación gratuita, así que si quieren empezar a investigar y mirar si hay fonoaudiólogos en la sala, y si quieren también empezar a hacer el correlato entre lo que pasa a nivel laringio y lo que pasa con el análisis acústico, me parece que es interesante. El Pratt es bastante complejo para implementar, pero es súper confiable, y el Wavesurfer o Voce Vista por ahí también son gratuitos, y es, digamos, lo que hacen es bajarlo y lo pueden empezar a aplicar, no a los fines de investigación, pero sí a los fines de empezar a tener amigabilidad con lo que es una onda sonora y empezar a entenderla. Me parece que son programas que son de fácil acceso. Acá un poco de cómo son los formatos de los diferentes programas, el Dr. Speech, el CSL, el Voxmetría. El Voxmetría es un programa que diseñaron en Brasil, acá el Pratt, ven que tiene bastantes gráficos, y este es el gráfico que utilizamos con el Anagraph. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un análisis acústico de la voz? Es no invasivo, es un método objetivo, y para nosotros que nos dedicamos a la voz, poder objetivar es muy importante, porque si no es, la voz es linda, la voz es fea, va mejor, va peor, pero siempre parece cualitativo sin seriedad en lo que estamos planteando. Pero en tanto un método objetivo que nos aporte datos, tanto cualitativos como cuantitativos, nos permite diseñar un diagnóstico y a la vez también poder hacer un plan de tratamiento acorde a lo específico que plantea ese paciente en función de lo que estamos observando en el análisis acústico de la voz. Este es nuestro espacio en el hospital, que siempre le agradezco al doctor Chinsky por haber confiado en poder hacer este espacio y podemos seguir trabajando en él. En la parte superior vemos, ahí tenemos el espacio de análisis acústico de la voz, ven cómo es un micrófono, un preamplificador, la computadora, y es la grabación, y bueno, el programa que utilizamos, que es el Anagraph, y aquí tenemos el espacio que está al lado, conjunto, que es el espacio donde se realiza la estroboscopía, que lo hacemos en conjunto, un laringólogo con fonoaudiólogos para arribar a un diagnóstico integral. Aquí vamos a ver en qué consiste grabar la voz, van a ver la paciente, tenemos en cuenta ciertas condiciones de grabación, en este caso el espacio, la distancia al micrófono, el tipo de micrófono que utilizamos, el preamplificador, y acá lo que vemos es lo que va a aparecer en tiempo real de la emisión del sonido. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Yo podría pedirles que escucharon en la voz, lo voy a poner de nuevo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Porque ese es el ejercicio a hacer. Si es una disfonía, primero con qué grado de severidad, y cuál es la característica principal. Es una voz que tiene mucha aspereza, y lo que tiene es una cicatriz de pliegues vocales postquirúrgica. Lo que veían es, vuelvo ahí, ven como en la computadora lo que va apareciendo es la onda sonora a tiempo real, y después nosotros eso lo descomponemos para empezar a valorar los diferentes aspectos que los vamos a ver ahora, para arribar a un diagnóstico más preciso. Por lo tanto, lo que muchas veces van a ver es un gráfico de este tipo,
donde en este programa, el Anagraph, lo verde es la señal sonora, y va a estar descompuesto en la parte inferior, la línea azul es el contorno de frecuencia fundamental, y la línea roja es el contorno de energía. En la parte superior es un espectrograma. El espectrograma es un gráfico tridimensional, porque es frecuencia en función del tiempo, y la diferenciación de colores, en el caso de blanco y negro, van a ver como si está más negro, es mayor concentración de energía, el correlato es más sonoridad, no volumen, sonoridad, calidad vocal. Es decir que en este gráfico a nosotros nos va a contar, de algún modo, cómo son las características específicas de la voz. Onda sonora, contorno de frecuencia fundamental, contorno de energía y espectrograma son datos cualitativos. Lo que ven acá en números son los datos cuantitativos. Es decir, que podemos tener la frecuencia fundamental y algunos elementos de lo que tiene que ver con los índices de perturbación que nos aportan acerca del grado de irregularidad en la vibración y o de disfonía. Entonces, yo voy rápido para ir con todo, pero bueno, espero que se vaya entendiendo. ¿Cuáles son los parámetros acústicos que vamos valorando? La frecuencia fundamental, como recién vieron, es la frecuencia de vibración de los pliegues vocales. La intensidad, presión sonora, que nos va a dar la información a partir de la amplitud de onda. Cuando hablamos de armónicos o riqueza de armónicos, tiene que ver con esta sonoridad, con esta posibilidad de tener una voz con mejor o peor sonoridad en términos iniciales. La presencia de ruido, dentro de lo que tiene que ver con acústica, ronquera, aspereza o soplo es ruido. Nosotros en acústica hablamos de ruido con cualquiera de esos elementos. Lo que hacemos es discriminar cuál es el tipo de ruido, y a partir de ahí aportar al diagnóstico diferencial. ¿Por qué aportar al diagnóstico diferencial? Porque lo que nos permite ver esta foto de la voz es lo que nosotros podemos luego, cuando se hace una visualización de los pliegues vocales, ya ir buscando. Y vieron que se dice que uno encuentra lo que busca. Entonces, si ya tenemos alguna sugerencia acerca de qué es lo que tenemos que ver, qué tipo de fonación, cuál es la tarea fonatoria a realizar para poder lograr ese tipo de diagnóstico mucho más específico, esto realmente nos lo aporta el análisis acústico de la voz. Y el elemento ligado a los formantes, que está ligado también a la optimización en el uso de la voz. Como decía Marcelo, hay algunos valores de normalidad para la frecuencia de fundamental, F0, o frecuencia de vibración de los pliegues vocales, también se puede utilizar. Mujer adulta, entre 220 y 250 ciclos por segundo, es decir, que se mueven 220 o 250 ciclos por segundo, según la emisión que yo haga. Y eso tiene un correlato en lo que tiene que ver con lo musical, es decir, que yo lo puedo hacer desde lo numérico, pero también nosotros nos entrenamos para un paciente nos habla y hacemos el correlato a lo musical, utilizamos un teclado y estamos todo el tiempo haciendo esa corroboración acerca de lo cuantitativo del laboratorio, lo que escuchamos y el correlato musical para poder aportarle al tratamiento. La frecuencia fundamental o esa frecuencia de vibración del hombre entre 120 y 150 según la bibliografía utilizada, y en el niño 350 como promedio, pero hay diferenciación en cuanto a sexo y edad. Entonces, para que nosotros empecemos, o que ustedes empiecen a ver, ya sé de laboratorio. Yo muestro este gráfico y ya pueden decir un montón de cosas. Ahora los voy a decir yo, pero imagínenlas. Frecuencia fundamental, se mide en hertz o ciclos por segundo, y miren, acá tengo entre 150 y 350, y un contorno de frecuencia fundamental súper parejo, lineal, recto. Yo puedo inferir de esto, fíjense que es en función del tiempo, puedo inferir que está entre 150 y 350. ¿Qué es? Una emisión femenina, y está muy estable, entonces una emisión femenina dentro de límites normales. El contorno de frecuencia fundamental está dentro de límites normales. ¿Qué pasa si yo
lo que hago, como en la cámara, un zoom, amplío estos ciclos por segundo, ahí me aparecen estos ciclos por segundo, esos que vemos en la vibración de los pliegues vocales, y en la estroboscopía los podemos ver también en este gráfico. Lo que hacemos es graficar un fenómeno fonatorio de onda compleja, tratando de trasvasar lo que tiene que ver con ondas simples para poder entender este fenómeno complejo. Acá tenemos la valoración, que es 256 ciclos por segundo, es decir, que es dentro de límites normales. Y acá vienen algunas palabras que solo para que cuando lean un paper, las escuchen, empiecen a decir, uy, esto me sonó en algún lado. Se habla de una perturbación cuando hay mucha variabilidad ciclo a ciclo de la frecuencia fundamental, se lo denomina jitter. Entonces, si hay jitter, es decir, si hay un aumento del jitter, el jitter es variación y se usa en diferentes elementos, también se utiliza en el sonido, se utiliza en la electricidad, y tiene que ver con una inestabilidad en la señal. Es decir, hay algo que me está alterando esta señal. Si yo tengo pliegues vocales con una lesión de masa, como pueden ser nódulos, me va a dar un jitter aumentado. Si tiene otra lesión de masa, como puede ser un pólipo, también me va a dar un jitter alterado. Entonces, muchas veces lo que no podemos escuchar o discriminar desde el auditivo, podemos tener el cuantificador. Aquí un ejemplo. Habíamos visto el normal, y ven como acá el contorno es sumamente irregular e inestable, y miren como la frecuencia fundamental, el promedio de frecuencia fundamental, es una mujer, y es de 170 Hz, es decir que está descendido para edad y sexo del paciente. El otro parámetro, intensidad, valora la dinámica vocal, se mide en decibeles, y nos habla de la amplitud. Miren la amplitud de onda. Acá tenemos entonces intensidad en función del tiempo. Y acá el contorno, que pareciera que no, pero es un contorno estable. Es muy complicado que en el contorno de intensidad o de energía, o también llamado de amplitud, según el programa que uno utilice, aparezca una línea recta. Es casi imposible. Por lo tanto, habla de una promediación de 75 decibeles, ustedes ven acá intensidad en decibeles, 75 decibeles en esa línea. ¿Quién mide la perturbación? El Gimmer. Entonces, acá tenemos el Gimmer, mide la fluctuación de la amplitud de la forma de onda. Y miren acá, esto es normal, y aquí lo tenemos alterado. Miren cómo hay bastantes ciclos, ciclos de vibración diferentes, por lo tanto, esto es ruido, y ese ruido se corresponde con un Gimmer alterado. Otro índice de perturbación es el denominado armónico ruido. ¿Qué hace el armónico ruido? Lo que hace es filtrar la señal armónico como sonido, un buen sonido, y el ruido como esto que les decía, o ronquera, o aspereza, o soplo. Entonces lo que hace es cuantificar este tipo de señal, y desde ahí, como dice acá, detectar la presencia de ruido glótico. Es decir, que si hay ruido glótico, yo tengo, y supuestamente, por ejemplo, un ejemplo, fibroscopía con pliegues vocales dentro de límites normales. Me da jitter aumentado, Gimmer aumentado y armónico ruido alterado. Tengo que en la estroboscopía mirar muy detenidamente, mirar el video varias veces, hacer diferentes tareas fonatorias, porque hay algo ahí que nos está contando que a nivel de la fuente hay algún tipo de perturbación. Como ven, hay diferentes mediciones del armónico ruido, y esto, como les dije previamente, va a depender del software que uno utilice. Este es un gráfico del Dr. Speech, que lo que hace es una comparativa entre la voz del paciente, el rojo es la voz del paciente, y una comparativa con una base de datos acerca de 4.000 voces normales y 3.000 voces con patología, y aparece ronquera, aspereza o soplo con el grado de severidad 0, 1, 2 y 3 en función de este paciente. Este es un paciente dentro de límites normales. Un poco para hacer el correlato. La frecuencia fundamental nos va a hablar del tono habitual, vibración de pliegues vocales. El jitter nos va a contar acerca de la aspereza y de la variación en la vibración.
el gimmer nos va a hablar de la ronquera y de la variación en la amplitud, y el armónico ruido nos va a hablar del soplo y nos va a informar acerca de cómo es el cierre glótico. Ahora bien, dentro de lo que tiene que ver con las mediciones y la confiabilidad cuantitativas de las mediciones, dentro de lo que es acústica se habla de 3 tipos de señales. Sabemos que, como dije previamente, la fonación es una onda sonora cuasi periódica, es una onda sonora compleja. Entonces el tipo 1, la señal va a ser cuasi periódica, el tipo 2, presencia de intermitencia, el tipo 3, una señal aperiódica o caótica. El tipo 1 permite la utilización de cuantificadores. Es decir, escuchamos una disfonía con un grado de soplo y grado de ronquera, pero un cuantificador utilizado con este tipo de señal es confiable. ¿Qué pasa con un tipo 2? Como escuchan, hay mayor perturbación y hay ya un componente de aspereza, hay mucha irregularidad, miren la onda sonora. Por lo tanto, en este tipo 2 de señal, ya los cuantificadores empezamos a no confiar tanto en lo que nos aporta el algoritmo del programa utilizado, sino que empezamos a hacer variaciones y ciertas modificaciones a nivel manual para poder tener mayor confiabilidad en el algoritmo. Y este es un tipo 3, donde la señal es absolutamente caótica, y concretamente no podemos hacer ningún tipo de medición con cuantificadores con este tipo de señal. Por lo tanto, el grado de difonía puede evaluarse observando cómo la estructura armónica normal se ve sustituida por ruido en el espectrograma, es decir, que es el espectrograma quien nos va a informar del ruido y no los cuantificadores. Yo llevo muchos años haciendo esto y la verdad que el espectrograma es a quien yo le presto muchísima atención y que me aporta datos realmente importantes para hacer una discriminación del grado de severidad y del tipo de componente y calidad vocal. ¿Por qué puse estos gráficos? Porque van a ver espectrograma y lo van a ver desde diferentes colores. En general, cuando se hace investigación o análisis acústico, se usa más blanco y negro. Es mucho más llamativo el color, pero se usa más blanco y negro. Aquí, para que vean. Entonces, a tiempo real, vemos la señal y vemos la onda sonora. Ven los ciclos por segundo. Y acá tenemos un espectrograma, y quiero que vean cómo se configura el espectrograma con este tipo de emisión. Es decir, ahí ven los armónicos. Lo que vimos fue la configuración de armónicos, como en la medida que va cantando y va emitiendo, hay diferentes grados de coloración del negro que nos permite ver la mayor o mejor sonoridad. Y hay diferentes modos de medir, de filtrar la señal, por eso estos son datos netamente acústicos, pero es importante saber que este tipo de señal es banda ancha y es muy bueno en lo que tiene que ver con el tiempo, pero poco definido en frecuencia, y en la banda angosta es mucha mejor definición en frecuencia y menos en tiempo. Banda ancha se utiliza mucho más para lo que es análisis o investigación de voz hablada, y banda angosta para a quienes nos dedicamos a lo que es la laringología y la voz, porque estas rayitas que ven acá son los armónicos. Cuanto más armónicos haya, cuanto más rayitas haya, habla de mejor sonoridad en la emisión. Y ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo con el doctor Stahan, pero vamos por el mismo lado en el sentido de hablar de los registros vocales. Este es el registro de frito. El registro es un tipo de mecanismo de producción sonora. Yo hago y estoy haciendo ese tipo de fonación, y es un modo de fonación que puede hacer la laringe. Acá es el modal, aquí vemos los armónicos, distribución de armónicos en este tipo de registro, en este tipo de mecanismo de producción, y acá el falsete donde vemos que los armónicos están más separados. Y esto es un elemento
netamente matemático. El primer armónico es la frecuencia fundamental. ¿Sí? Lo voy a hacer escuchar de nuevo. Yo podría preguntar, ¿por qué en este los armónicos están más cerca y en este están más lejos? En este están más cerca. Nosotros tenemos que pensar que los armónicos son múltiplos de la fundamental. Es decir, que este primer armónico, frecuencia fundamental, el que le sigue es múltiplo, 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 múltiplo. Estos son todos múltiplos, estos también son múltiplos. ¿Por qué están más separados? Porque la frecuencia de vibración de acá, por ejemplo, es de 250, el que le sigue es 500, 750 y así sucesivamente. Este seguramente es de 500, entonces el que le sigue, como es múltiplo, es 500, 1000, 1500. Por lo tanto, es una relación absolutamente matemática. Y acá vamos a ver esa misma producción de la foto de la voz con una estroboscopía. Ese es un frito. Y está todo dentro de límites normales. Ese es un falsete. Y ese es un glissando, que es el famoso ir pasando, porque viene de la palabra glide, que es deslizarse por todos los tonos. Es como, yo acá tengo un teclado, es como un... y es ese tipo de sonido. Y uno puede ver ahí la flexibilidad laringea. Bien, algunos ejemplos para que vayan viendo. Aquí vemos entonces, ya saben que esto es un espectrograma, que es de banda angosta, y que es frecuencia en función del tiempo, y ya se imaginan que algo acá pasa, porque no era con esas líneas tan claras que vimos previamente, y arriba pareciera que los armónicos no están. Entonces podemos tener algún tipo de sospecha de cómo es la calidad sonora. Tiene soplo, entonces los armónicos no se configuraron, y no es estable, y ahí vemos también cómo hay interferencia dentro de los armónicos. Aquí tenemos otro gráfico. Y ven la diferencia en el sonido, escuchan, mejor dicho, la diferencia en el sonido, y ven también las características diferentes en lo que tiene que ver con ronquera, aspereza y soplo entre una y otra patología. Aquí vemos también cómo los gráficos empiezan a contarnos de este tipo de perturbaciones, como cuando ustedes ven imágenes, o previo a hacer algún tipo de cirugía y piden imágenes, pues estas son imágenes de la voz. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y aquí vemos cómo la frecuencia promedio es de 158 Hz, es decir, una mujer con una frecuencia muy descendida. Miren qué interesante este caso, cómo aparece por momentos los armónicos definidos y de repente se pierden. Entonces les propongo que imaginen qué tipo de sonoridad van a escuchar con este gráfico. La emisión se va cortando, y esto que aparece acá son los cortes que aparecen en la emisión. Este ejemplo, 291 Hz en una paciente mujer adulta. Ya escuchamos una voz ascendida,
con rigidez, con aspereza, es una paciente con un surco en cuerdas vocales. Aquí miren la forma de onda como también se ve reducida si la comparamos con los anteriores, entonces acá vemos algo que la sonoridad no es correcta. Es un paciente con una parálisis recurrencial. Y acá les propongo ver, si ustedes se fijan en este espectrograma, frecuencia en función del tiempo, y hay diferentes variaciones. Por lo tanto, acá hay algo de inestabilidad e irregularidad. Les propongo imaginar que pueden escuchar. Es un tremor vocal. Aquí un paciente con una queratosis laringea, ven como tampoco aparecen armónicos de altas frecuencias, y aparece mucha perturbación, tanto en los contornos de frecuencia como de intensidad. Es una voz que a los fines de si tengo que hacer un análisis cuantitativo, no es confiable por el grado de severidad de la disfonía. Aquí un ejemplo de un espectrograma de banda angosta en nódulos en pliegues vocales. Este es el inicio de tratamiento, y esto es a las 6 sesiones. Les propongo imaginar, en base a estos datos, frecuencia en función del tiempo. La frecuencia es 120 Hz, y la intensidad entre 57 y 71. En general uno podría decir, es un hombre con una disfonía moderada. Les cuento que es una mujer con un edema en pliegues vocales. Lo hago escuchar. Y también nos sirve para valoración pre- y posquirúrgica. Ven como acá el gráfico era muy irregular, con poca definición, y acá ya aparece mejor definición, y eso es lo que vemos en la sonoridad. Y un poco para finalizar y concluir con los conceptos recién compartidos con ustedes, les cuento qué es lo que dice Irano acerca de los propósitos del diagnóstico. Habla que el análisis acústico de la voz podría determinar la causa del trastorno vocal, el grado y extensión de la enfermedad, el grado de severidad del trastorno, determinar el pronóstico y establecer un plan terapéutico. Claramente no tiene que ver, cuando uno evalúa la voz, y un poco lo que dije al inicio, no es un solo elemento, es un conjunto de pruebas y elementos que nosotros utilicemos para arribar a un diagnóstico específico. ¿Cuáles son los objetivos principales de un diagnóstico específico? Y lo que encontramos nosotros en nuestros pacientes: hay mayor adherencia al tratamiento, menor abandono de la terapia de voz, acompañamiento al paciente desde el diagnóstico por medio de la posibilidad de objetivar su voz, disminución de los tiempos de tratamiento, posibilidad de monitoreo y controles, sistematización de la tarea, altas con mejores resultados, tanto objetivos y subjetivos, y establecemos también con nuestros pacientes un grado muy alto de confiabilidad o confianza. ¿Cuáles son las aplicaciones? Evaluación pre- y post terapia vocal, tratamiento quirúrgico también pre y post, valoración del campo dinámica vocal, sobre todo en profesionales de la voz, comparación intrasujeto, diagnóstico diferencial. Lo utilizamos muchas veces en el tratamiento como feedback visual, es decir, que el paciente al ver su voz entiende mucho más de su comportamiento fonatorio, aporta un valor legal sumamente importante, y sí es operador dependiente. Un poco concluyendo, es importante el trabajo en equipo. Creo que el trabajo en equipo lo que hace es beneficiar a nuestros pacientes, y eso es lo que es nuestro objetivo principal, el único objetivo, que nuestros pacientes se vayan con una solución. Y un poco lo que quiero compartirles es que creo que los trastornos vocales pueden beneficiarse con una valoración especializada. La historia del examen físico cuidadoso provee pistas de la etiología y ayuda directamente al manejo de la disfonía. Considero que el diagnóstico resulta de una elaboración, no es solamente qué es lo que vamos a hacer, si le hicimos una fibroscopía, una estroboscopía, o qué le hicimos. Hay una elaboración del diagnóstico, y la elección terapéutica derivará de una valoración integral del paciente con alteración de la voz. Muchísimas gracias.